Vamos a leer en el libro de Números, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Ponga mucha atención. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor. Escuche, a oídos del Señor. Toda queja el Señor la escucha, toda queja. Y lo oyó el Señor Dios y ardió su ira. ¿No se pregunta usted por qué el pueblo de Israel no se quejó del camino de Egipto? Dese cuenta, se quejó de las tareas pesadas. Se lo estoy repitiendo, pero no se quejó del camino de Egipto. Ya estaba acostumbrado, ya estaba adaptado al camino de Egipto. A toda la costumbre de los egipcios, ellos estaban adaptados ya. Entonces llegan al camino nuevo, al camino de Dios, y se quejan del camino del Señor. Con justa razón, el Señor ardió en su ira. Y dice, y se encendió en ellos fuego del Señor y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Eterno, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Señor se encendió sobre ellos. ¿Qué significa esto para nosotros? Hay muchos cristianos que piensan, bueno, eso les pasó a ellos. Ahora yo necesito algo que resuelva mis problemas. Algo que me edifique a mí, algo con lo que yo me identifique en este siglo XXI. No, yo te digo, no desprecies la enseñanza de la palabra eterna de Dios. No trates a la palabra de Dios como si fueran cosas antiguas. Escucha bien, la palabra de Dios nunca va a pasar de moda, siempre está vigente. La palabra de Dios es una autoridad activa y efectiva en la vida personal de los cristianos y en la vida, en la comunidad de la iglesia. Son dos cosas distintas. Sin embargo, la palabra del Señor nunca ha perdido ni perderá jamás nada absolutamente de su autoridad. Así que si alguna vez tú te has expresado de que la palabra de Dios está pasada de moda, yo considero que debes de pedirle perdón a Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y aparte es eficiente. Y si esto está escrito, como lo dice el apóstol Pablo, está escrito para nuestra enseñanza, para nuestra exhortación y edificación. ¿Cómo podemos nosotros decir lo que le pasó a Moisés a mí no me sirve? Lo que hicieron los hijos de Israel es su problema. No podemos expresarnos de esta manera, porque eso es menospreciar el camino del Señor. Eso es menospreciar, tener en menos la palabra santa de nuestro Dios. Escuchen, aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor. Debemos de tener cuidado con lo que hablamos o expresamos, porque dice, y lo oyó el Señor y ardió su ira. Se lo estoy repitiendo el texto. Y se encendió en ellos fuego del Señor y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Eterno y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Señor se encendió sobre ellos. ¿Qué significa esto para nosotros? Te vuelvo a repetir. El hecho de que los hijos de Israel se hayan quejado y murmurado contra el camino del Señor, se quejaron por haber sido liberados de Egipto. Se quejaron de haber sido salvados de la esclavitud de Egipto. Eso equivaldría para nosotros el que nosotros nos quejemos porque el Señor nos ha salvado del pecado. Eso significa en nosotros, en nuestro tiempo, que muchos cristianos se quejarían delante del Señor
porque el Señor los ha rescatado del pecado y del mundo. Es exactamente la misma historia. Muchas veces el pueblo cristiano repite la misma historia del pueblo de Israel, por lo tanto no tiene derecho a estarlo juzgando. Hay muchos cristianos que expresan y dicen: yo era más feliz antes sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo, que ahora que le conozco. Su rostro, ahora que son cristianos, simplemente se ve en ellos amargura, se ve tibieza, incredulidad, dureza. La dureza de su corazón se refleja en la dureza de su rostro. No están contentos porque el Señor los llamó, porque el Señor los salvó y les perdonó todos sus pecados. Y por el contrario, se quejan y murmuran de los caminos santos de Dios. Es la misma historia. Pueblo diferente, misma historia. Debemos de tener cuidado en expresar las cosas. Debemos de pensar y de analizar. El apóstol Pablo, te repito, dijo: las cosas que a ellos les sucedieron quedaron escritas para enseñanza hacia nosotros, para no cometer los mismos pecados que ellos cometieron, para no fornicar, para no adulterar como ellos lo hicieron. No podemos hablar tan a la ligera y decir: ese es su problema, es el problema del pueblo de Israel, mis problemas son otros. No podemos hablar así tan a la ligera. Temamos delante del Señor. Pueblo de Dios, debemos de temer en el nombre del Señor. ¿Quién es aquel cristiano que se atreve a quejarse porque el Señor lo ha salvado, porque el Señor le ha perdonado sus pecados? ¿Puede haber semejante ingratitud en tu corazón? Medítalo, piénsalo. Y si en algún momento tú lo has hecho, debes de pedirle perdón a Dios por tanta ingratitud que hay en tu corazón. La segunda queja acerca de los alimentos. Escuche bien esto. El ejemplo número 1 que le pongo es libertad para buscar su propio alimento. Y el ejemplo número 2 es quejarse por la clase de alimento. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a que los egipcios les llevaran las ollas de carne, las verduras, como ellos lo expresan, ajos y cebollas y rábanos y melones, pepinos. Se llegaba a la hora de la comida y les arrimaban las ollas de carne, las cebollas, los ajos. Ellos estaban acostumbrados a que los egipcios les acercaran la comida. Simplemente daban el silbatazo porque era la hora de la comida. Ellos dejaban ahí su lugar y se iban a comer. Ellos ya estaban acostumbrados a eso. Eso es lo que le vuelvo a repetir. Ya estaban adaptados y acostumbrados a los caminos de Egipto. No se quejaron de los caminos de Egipto. Ya estaban adaptados. Y ahora a ellos les resultaba extraño tener libertad para ir a buscar su propio alimento. Eso les pareció mal. El Señor Jesucristo nos enseña esto. Vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Ellos conocían o empezarían, mejor dicho, a conocer los caminos del Señor, la libertad con la que el Señor los visitó, y eso les parecía mal. Ellos decían: ¿y ahora quién nos va a traer la comida? No supieron aprovechar la libertad. Ahora ellos eran libres para buscar su propio alimento, pero no les gustó eso. Ya se quedaron acostumbrados a que los egipcios les arrimaban o les acercaban la comida. La libertad les pareció mal. No les gustó la libertad. Qué tremendo ejemplo. Quizás no hay mucho que decir. Está muy claro. Dios les da la libertad ahora de que vayan a buscar su alimento y les parece mal. Y dicen: Moisés, ¿por qué nos sacaste? Empieza la queja, a manifestarse la murmuración. Es tremendo. El ejemplo número 2 es quejarse por la clase de alimento. Este es un
Es una situación tremenda también. Acostumbrados, como mencioné, a las ollas de carne, a los ajos, a los puerros, a los melones, a los pepinos. Y ahora el Señor les muestra y les da un alimento diferente. Y ellos comen el maná. ¿Qué es esto? La Biblia dice que ya preparado el maná, su sabor era un sabor a aceite fresco, aceite nuevo. Nunca pudieron comprender qué significaba eso. Pero está escrito que Dios les dio pan del cielo. Algunos comentaristas bíblicos a eso le llaman pan de ángeles. Es posible. Ellos estaban acostumbrados, amados hermanos, a las ollotas de carne, a los ajos, a las cebollas, lo repito, a los pepinos, a los melones. Y menosprecian el maná, menospreciaron el pan de Dios, menospreciaron el pan que descendió del cielo. Quiero hacer aquí una pausa y darte un consejo en el nombre del Señor. No menosprecies los alimentos que hay en tu casa. Cuídalos. Da gracias a Dios por todo con lo que el Señor te bendice en tu refrigerador. Y cómelo con acción de gracias en el nombre de Jesús. Hay muchos cristianos que se han pasado su vida quejándose, ¿verdad? Por los frijoles, por los nopales, por el huevo, por la leche, y se la pasan quejando y dicen, esa comida es comida para pobres. Están en un grave error. Menosprecian el pan que Dios está trayendo a nuestra mesa. Esto es importante mencionarlo. Hablan tan feo de la comida por la cual trabajan y llevan ellos mismos a su propia casa, y no contento con eso, se quejan y menosprecian los alimentos. Esto es un pecado. Esto es un pecado. Porque ustedes saben que hay países que padecen de alimento, padecen de hambre. Pero hay muchos cristianos que no les parece así. Están acostumbrados, según ellos, a comer de lo mejor, que porque son hijos de un rey, dicen. O sea, no conocen los caminos del Señor. Esto es interesante, es un contraste. Esta es una pausa. No menosprecies los alimentos que el Señor te concede en tu casa, y cómelos con acción de gracias y con sabiduría. Comer todo lo que debemos de comer y dejar de comer lo que no debemos de comer.